Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Sector salud, agresión y violencia en el sector salud, una realidad compleja. Invitamos a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso, médico cirujano especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Cristian, muy buenos días, bienvenido. Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal todos? Bien, hoy vamos a hablar de un tema que espero que más que, y de hecho lo tiene mucha forma técnica, pero además de la forma técnica, lo que quiero es que hagamos una reflexión sobre algunos puntos que tienen que ver con este tema que me parece y me ha llamado la atención desde siempre, y es qué pasa con el tema de la violencia en el sector salud, cómo se presenta este tema y por qué se presenta. Entonces, bueno, listo, Linita, estamos preparados para cuando tú nos digas si arrancamos de una vez. Claro que sí, doctor, ya estamos súper listos para iniciar nuestro tema del día de hoy. Bueno, me parece muy bien. Listo, pues. Entonces, vamos a comenzar revisando este tema que es de suyo bien interesante. Y la idea era o es siempre arrancar con un tema de reflexión en este punto, y es en el tema de la agresión y la violencia en el sector salud. Digamos que uno trata de no percibirla, pero creo que el tema tiene que ver más con que estamos haciendo una especie de negación del tema. Por eso hoy quiero llamarlos a la reflexión. Cuando nos propusimos hacer esta charla, digamos que comenzamos a revisar muchos de no solamente de las publicaciones técnicas, sino técnicas, es decir, estudios multicéntricos. No creí que existiera tanta información, y hay muchísima información sobre la agresión y la violencia en el sector salud, desde muchos ángulos y desde muchas perspectivas. Allí el punto es cuál era la perspectiva correcta y cuál era la forma de tomarlo. Sin embargo, obviamente que aquí aparecen fenómenos que están dentro de nuestra sociedad, como por ejemplo la violencia específicamente contra las mujeres, y en ese orden de ideas, en el proceso, cómo se presentaba esa violencia. Sin embargo, y para no sesgarnos hacia discriminación de sexo, de género o discriminación por cualquier otro tipo, traté de hacerla muy central en el personal salud como tal, sin importar cuál era su condición. En ese orden de ideas vamos a explorar varias cosas bien interesantes sobre el tema. Entonces, creo yo que es súper clave que podamos revisar este tema que, como les digo, siempre me llenó de preguntas y que solamente hasta ahora, digamos que se dio la oportunidad de trabajarlo. Muy bien. Dentro de esta ruta del conocimiento, este es uno de nuestros nuevos temas, y la idea es continuar, pero primero evaluémonos. Linita, tú dirás. Doctor, claro que sí. Vamos entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. La violencia laboral es A, riesgo común, B, riesgos laborales, C, riesgo general, D, todas las anteriores o E, ninguna de las anteriores. Seleccione la respuesta correcta, por favor, desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, el 2% dijo riesgo común, 52% riesgos laborales, 4% riesgo general, 38% todas las anteriores y un 5% nos dijo ninguna de las anteriores. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La violencia laboral se puede originar agentes agresores en
A, pacientes, B, acompañantes familiares, C, compañeros, D, todas las anteriores o E, ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 2% dijo pacientes, 0% acompañantes familiares, 21% compañeros, 77% todas las anteriores y 0% ninguna de las anteriores. Vamos con la tercera pregunta. Las consecuencias de la violencia laboral son A, físicas, B, psicológicas, C, rendimiento en la empresa, D, todos los anteriores o E, ninguna de las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver los resultados. Bueno, el 2% dijo físicas, 10% psicológicas, 1% rendimiento en la empresa, 87% todas las anteriores y 0% ninguna de las anteriores. Bueno, vamos con una cuarta pregunta. Si son personas del sector salud, ¿han experimentado violencia laboral? Si ustedes son personas del sector salud, ¿han experimentado violencia laboral? ¿Sí o no? Seleccionen por favor la respuesta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron ustedes. El 46% dijo que sí y un 54% nos contestó que no. Bueno, mi doc, te dejo entonces para que demos inicio, por favor. Ok, bueno, muchas gracias, Linita. Bien, en este punto, la idea es primero que miremos un panorama rápido de la situación. Y cuando uno se pregunta esto, uno puede afrontarlo desde varios puntos de vista para mirar qué está pasando con este tema. Lo puede mirar con una mirada científica o lo puede mirar con una mirada como la que se ve hoy, que es una mirada entre mezcla de científica y la mirada que hacen desde afuera los medios. Es decir, qué pasa en la mayoría de, digamos, en el tiempo, en el espectador, en los medios de comunicación que está pasando frente al tema. Y uno se da cuenta que efectivamente sí hay noticias, lo cual dice que esto es como la punta de un iceberg, que estamos viendo una parte del problema, pero no lo estamos viendo a profundidad. Y que la profundidad del problema nos la dan más bien los estudios que han tratado de preguntarse qué está pasando allí y qué puede ser lo que esté sucediendo frente a este tema. Entonces vamos a verlo de las dos maneras y este es, por ejemplo, una noticia que apareció en la revista Semana de una enfermera que fue víctima de una agresión brutal a una cuadra de su trabajo. Ella estaba vestida de enfermera y digamos que en el titular de la revista Semana hablaba de que se estaba presentando violencia contra todas las, no solamente contra los enfermeros, sino contra todo el personal que trabajaba en salud y hacen un rechazo del tema la gente frente al personal de salud porque estaban atendiendo el coronavirus. Y miren la reacción, esto fue el 4 de mayo del 2020, donde dice la enfermera que fue agredida, dice, la mujer me dice, es que ustedes son los del sector salud, enfermera de quinta, los que nos están infectando. Allí me golpearon un hombre y dice que la tiraron al suelo y la golpearon. Ahí está el link de la noticia. Allí es muy importante ver varias cosas de esas aristas que se pueden presentar dentro de este fenómeno. Y es uno, que las personas pueden ser agredidas dentro o fuera del trabajo por motivo precisamente de ser personal de salud. Y el hecho de llevar una identificación, digamos que yo he encontrado en los estudios dos cosas, y es que a veces el llevar la identificación puede ser bueno y te puede proteger, dicen algunos estudios, otros, y en esto es controversial, parece ser que es contraproducente porque precisamente la gente se ancla en esos nombres y en esas personas que lo están haciendo.
el hecho de llevar el hábito, es decir, de llevar el estar vestida como enfermera, ocasionó su identificación como tal y el ser objeto de esta agresión. Allí también pues hay un tema de vulnerabilidad por parte de ella, es una mujer y por ende, digamos que en nuestro país, donde hay una violencia de género per se, el hecho de que le agreguemos que sea un personal de salud aumenta la posibilidad y la vulnerabilidad. Eso es un poco lo que nos muestra esta noticia. Otra, esta un poco más de los sitios web, este es el del sitio web del Ministerio de Salud, donde dice que en el presente año se han aumentado, y estamos hablando de junio del 2020, se han aumentado los casos de violencia contra las misiones de salud frente al mismo periodo en años anteriores. Entonces dice que hay amenazas y lesiones, restricciones de tránsito, hurto de equipos y medicamentos, prohibición de oferta de servicios o forzar la atención de la prestación de un servicio en un momento dado que se debe prestar de una manera inadecuada o obstaculizando la posible atención de heridos o enfermos. Esos son algunos de los incidentes que han tenido un incremento, dice la noticia, del 19.44% en el año anterior. Lo cual quiere decir que este fenómeno, si uno mira la noticia, es un fenómeno que está presente y de hecho el Ministerio de Salud y Protección Social lo conoce y digamos que se ha pronunciado sobre él. Pero si uno mira a profundidad, no hay tanta cantidad de estudios sobre el tema que nos permitan saber qué está pasando allí en realidad. Entonces, esta noticia, a más de lo mediático, nos dice que hay varias motivaciones. En este caso, motivaciones externas que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de participar en un bloqueo de tránsito o el hecho de que haya delincuencia en el tema, como es el caso del robo de los medicamentos o del equipo. Eso quiere decir que, claro, nuestros equipos, cuando vamos en una unidad medicalizada, como las que hemos visto que han saqueado, pues simplemente, obviamente da una oportunidad de vulnerabilidad al tener esta presencia de equipos costosos. Pero no solamente eso, sino también se forza al personal de salud a prestar algunos servicios, lo cual quiere decir que no solamente per se el hecho de no prestarlo, sino también de prestarlo, lo que puede originar violencia. Y eso lo vamos a analizar un poco más adelante ya con los estudios. Esta noticia es del 26 de marzo del 2021, mucho más reciente, donde habla de cifras que fueron todas recopiladas del año 2020 y están dando el informe, y el Ministerio de Salud y Protección Social dice que se presentaron 325 casos de agresión. Esas agresiones al personal médico o las misiones presentado, están hablando del año 2020. Y MinSalud dice que hay 325 eventos reportados. Estos son mucho más frecuentes y lo que se presentó fue básicamente amenazas, lesiones, estigmatización al personal de salud, restricción o prohibición de oferta de servicios también y prestación en condiciones inadecuadas. Ahí está el link de cada una de estas noticias, se ha dejado el link si alguien quiere profundizarlas o mirar qué hay detrás de cada una de ellas, pero digamos aquí vuelve a presentarse el tema que este es un proceso, si durante el 2019 fue el que más se presentó y en el 2020 vuelve a ser el año que más se presentó, significa que el fenómeno está en incremento. Las cifras de la agresión hacia el personal de salud se vuelven mucho más graves frente al tema. Sin embargo, y esto es una cosa bien interesante, solamente hasta ahora estamos trayendo esto como parte del proceso de análisis de qué está pasando en el país frente al personal de salud. Y esto nos llama a la reflexión y a pensar. Cuando miré, por ejemplo, en las preguntas y en este sondeo, cuántas personas de ustedes que eran del personal de salud habían tenido amenazas contra su integridad o violencia, y vamos a revisar qué es violencia porque cuando estaba leyendo sobre el tema entendí varias cosas y una de ellas es que a veces pasamos por alto acciones que son violentas contra el personal de salud y no nos damos cuenta de que esto es así. Y reflexionando sobre mi vida como médico, encontré varias veces en las cuales sufrí agresiones o vi de cerca agresiones, las sufrí o las vi. Finalmente uno como que las pasa como parte de su experiencia, las cuenta como anécdota, pero no está mirando qué está pasando allí. Algunos de ustedes que me han acompañado en otras charlas han visto el tema o les he comentado el tema que mi hija también es médica y está como residente de anestesia. Y ella también ha experimentado en varias ocasiones
esa violencia. Entonces, como lo mirábamos en el sondeo, ustedes dijeron y respondieron a esta pregunta que el 46% sí habían sufrido agresiones y violencia. Vamos a ver cuando miremos el tema de qué es la violencia realmente, cuántas veces hemos sido. Bueno, y esta noticia del sector salud del 2020 nos habla de que el ministerio está muy enterado de estos tipos de temas y de hecho hace un rechazo de esa violencia contra el personal médico, que tiene que ver mucho con la noticia anterior que les comentaba de esa agresión de la que estamos siendo víctimas en el personal salud. Esto, digamos, mucho dentro del marco de la pandemia. Y una pregunta que uno se hace es si solamente es en el marco de la pandemia o si este fenómeno se producía anteriormente. Lo cierto es que lo que nos muestra esta noticia es que viene aumentando esa agresión contra el personal de salud. Viene subiendo porque este año fue mayor que el anterior y el anterior fue mayor que el previo. Luego estamos en una curva de subida de violencia. Si miramos lo que está pasando pues con el tema del confinamiento, de todo lo que está pasando a nivel del COVID, obviamente que los índices de violencia en general en el país están subiendo, pero estamos analizando solamente lo que pasa con nosotros en el personal, con el personal de salud. Y se habla, por ejemplo, de varias cosas. Uno, que está siendo utilizada esta violencia, por ejemplo, para contribuir en algunos temas de protesta. Entonces, por eso hablan de restricción de tránsito, pero también de hurto de medicamentos y de hurto de equipos, precisamente por el valor que tienen ellos. Pero también, además de eso, se forza a la atención en condiciones inadecuadas o se obstaculiza la atención de heridos o enfermos. Luego, tiene que ver con el proceso que nosotros hacemos y de alguna manera nos implica. Y como les digo, el ministerio ya tiene noticias de este. Muy bien. El otro punto es y tiene que ver con las cifras que aparecen en el 2021, del año 2020, este es del 26 de marzo del 2021, donde habla que en la Mesa Nacional de la Misión Médica, que lidera el Ministerio de Salud, se hablaron de 325 eventos en los cuales se ejerció violencia contra el personal de salud y los tipos de violencia son muy parecidas a los que mencionaba anteriormente frente a qué tipo de, digamos, de acciones se ejercen y cómo se produjo estas consecuencias físicas y psicológicas sobre los miembros de la misión médica. Entonces son cifras que nos muestran que efectivamente este es un fenómeno que está presente. Pero lo más importante, y esto yo lo quería ver cuando vi las cifras de la respuesta de las preguntas, nos mostraban que, por ejemplo, ustedes en sus respuestas marcaron que el 46% había sufrido algún evento de violencia. Sin embargo, la violencia hay que tipificarla y poder revisar qué es. Traje dos definiciones, una de la OIT, que habla de que la violencia es o incluye los comportamientos no razonables. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ejerciendo la violencia, es de hecho una acción, es algo que se ve y que efectivamente impacta, pero que es no razonable, es decir, que se sale de la razón, se sale de los conductos razonables para la resolución de conflictos y nos vamos a vías de hecho. Entonces es no razonable y que perjudica a alguien dentro del contexto laboral. Ese alguien vamos a ver quiénes son los objetos, quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, por así decirlo. Asimismo, también dice esta definición que la violencia laboral se clasifica según el foco de análisis. Entonces uno puede hablar desde el tipo de agresión. ¿Cuáles son los tipos de agresión? Física, psicológica y o sexual. Y esto nos habla que es un fenómeno de múltiples modalidades donde yo tendría que entrar a mirar cómo finalmente estamos llegando a ella y el por qué se está llegando a ella, que es lo que vamos a ver. El perpetrador, importante revisarlo, y habla no solamente de violencia externa, lo cual digamos que es un fenómeno que lo entristece a uno en la medida en que estamos viendo que no solamente tiene que ver con las personas de afuera que ejercen agresión, sino que también se puede generar desde adentro de la entidad. Y ahí entramos a mirar fenómenos como la violencia de género, los fenómenos de poder que se van a dar y ya vamos a revisar esto un poco más a profundidad. Esta es una revista de Chile que hace una revisión de artículos sobre violencia laboral muy importante. Es una revisión sistemática, tiene muchos artículos involucrados allí.
y vale la pena entrar a revisarla, es bien, bien interesante. Y es del año 2018. Entonces, del 2018 hacia atrás, que podríamos mirar, y esto nos da la respuesta en parte de lo que yo me preguntaba. Estas noticias que vimos son del 2020 y 2021, sin embargo, y digamos que están dentro del marco de la pandemia, que puede decir, bueno, no es un fenómeno que podría o no obedecer al tema del COVID. Listo, válido, es posible que el COVID esté presionándolo, probablemente eso nos muestra que hay un incremento en las cifras. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se viene presentando con bastante regularidad dentro de, el sector salud. Bueno, muy bien. Esta definición de violencia es de la Comisión Europea. Entonces dice que violencia laboral está constituida por incidentes y las personas sufren abusos, amenazas, ataques, y entonces empezamos a tipificar qué es en realidad la violencia. La violencia no solamente psicológica o física, en términos de que nos griten, sino también que nos amenacen o que haya ataques. Y de hecho, recuerdo bastante bien dentro de mi memoria una noticia de RCN y Caracol en la cual una persona entra muy disgustada, no cuentan el porqué, entre otras cosas, pero entra muy disgustada con un casco y golpea a uno de los enfermeros. Yo pensaba, obviamente desde lo médico, el trauma craneoencefálico y todo este tema, pero luego revisando el porqué, yo decía, ¿por qué esta persona agredió al personal de salud? Seguramente él no era el que le estaba atendiendo, o era parte de la atención, o estaba simplemente allí cuando fue agredido de manera brutal. Y uno se pregunta allí realmente qué está pasando en estos temas. Muy bien, y eso puede ser, obviamente, están incluidos, por ejemplo, también allí, y fíjate que eso mira muy bien la Comisión Europea, los viajes de ida y de vuelta. Entonces, por ejemplo, cuando van en las ambulancias, cuando se dan medicamentos a domicilio, cuando se prestan servicios a domicilio como las terapias, en fin. Y en esto recordaba alguna terapeuta física que alguien me pidió que le recomendara porque estaba sufriendo de mucho dolor. De hecho, era un jefe. Y yo decía, oígame, sí, pobre tipo, está con mucho dolor. Mandémosle a esta persona que nos puede ayudar. Y se le mandó a la terapeuta física y fue objeto de agresión sexual por parte de él. Y digamos que esto pasó de agache pues por las mismas dinámicas de poder. Mm, Y haciendo la lectura precisamente de todas estas definiciones, caí en cuenta de que tal vez había visto mucha más violencia, pero por la misma forma en que se presenta en nuestro país la violencia, tendemos a mirarla como parte del paisaje. Hoy mi invitación es no la miremos como parte del paisaje, hagamos una reflexión bien profunda sobre el tema. Ahora bien, estas noticias no nos dicen realmente lo grave que es el problema, porque fíjense que tiene una tendencia y la tendencia es las admisiones médicas y algunas agresiones puntuales en el marco del COVID y otras que les mostré previas. Sin embargo, ¿qué tan grave es el problema? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que se hace uno, bueno, ¿será que esto es un fenómeno netamente latino? Por ser latinos, tenemos algo de esta Colombia que puede tener algún tipo de raíz violenta y entonces recordamos las palabras de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros familiares sobre el tema. Pero para quitarle un poco esa visión de tipo tan colonialista, lo que quise fue mirar qué estaba pasando a nivel de estudios. Este, por ejemplo, es un estudio del 2003 de la Asociación Médica Británica. Y la Asociación Médica Británica, estamos hablando del Reino Unido, dice que intentó conocer qué tanta era la violencia contra los profesionales en el sector salud y cuál era el impacto. Y aquí hay 3.000 médicos encuestados. De eso respondieron 890. Y un tercio, es decir, el 33% de los médicos había experimentado alguna forma de violencia durante su trabajo en el último año. Fíjense que la pregunta que yo les hice era en toda su vida. Esto fue en el último año y un 33% sigue siendo muy importante de esa muestra que trataron de hacer ellos muy significativa. ¿Quiénes eran los más agredidos? ¿Cuál era el personal que más sufría agresiones dentro de los médicos? Eso no quiere decir que sean solo los médicos y es por este estudio que tiene ese sesgo. Entonces están los urgenciólogos, claro, los que atienden urgencias, los ginecobstetras y los psiquiatras. Fíjense que tiene varios contextos que vamos a analizar dentro de las causas. La atención al público, que la hacen los urgenciólogos, los ginecobstetras que tienen un evento muy importante, que es todo el proceso de nacimiento y de atención en ese momento a un grupo específico, y los psiquiatras que atienden personas que tienen una condición de salud. Y vamos a ver cómo esto se tipifica dentro de las causas.
todos los médicos reportaron, fíjese, todos reportaron experiencias de violencia en algún momento, algunos de forma verbal en el último año. Fíjense cómo al cambiar la pregunta, seguramente cuando yo revisé digamos, la forma en que se hicieron las preguntas, se cambió la pregunta que era un poco redefinir qué es violencia, y al redefinir qué es violencia y qué es agresión, se encontró que había abuso verbal para con todos ellos, abuso verbal. Y obviamente aquí tendremos que entrar a mirar inclusive adentro, y el tema de reflexión se va no solamente a eso, sino a los ámbitos mismos de la educación médica, en donde digamos que la agresión verbal es bastante común en el gremio médico, en todos los gremios que tenemos que ver con el sector salud, por los mismos, el fenómeno llamado de temor reverencial, donde nuestro superior, nuestro profesor, para enseñar es un poquito duro y violento, porque el tema de la educación o el conocimiento con la violencia entra, con la fuerza entra, termina siendo una llamada a repetir las experiencias violentas que hemos tenido anteriormente. Entonces, si a mí mi profesor, mi residente, mi interno cuando yo era estudiante, o cuando voy pasando al ascender dentro de esa pirámide, voy experimentando violencia, yo la experimento contra el que viene atrás, porque yo ya la experimenté, entonces porque el de atrás no puede aprender de la misma manera que yo aprendo, o no puede, no responde a los mismos elementos pedagógicos. Entonces yo creo que el punto también está llamado a hacer unos cambios sobre la forma en que enseñamos, y esto mirándolo desde el punto de vista de ese abuso verbal. El 2.2% que de los 662 médicos reportó haber sufrido este tipo de violencia. Este es otro estudio en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Entonces, vamos aquí mismo a Latinoamérica y miramos, por ejemplo, que hubo 30.100 respuestas de médicos, y este fue un estudio mucho más grande porque iba a Argentina, a México, a Colombia, a Perú, a Uruguay y a otros países del área. Y fíjense cómo esto, y es la belleza de las matemáticas y la estadística, coinciden mucho con las respuestas que ustedes dieron. Cerca del 40 y algo por ciento, un poco menos del 50, el 45.44 para ser exactos en esta encuesta, dice que los médicos reportaron haber sufrido algún tipo de agresión. El 52% sufrieron agresiones verbales provenientes de pacientes, que son uno de los agresores, o de familiares, que son el 29.4%. La agresión física, ¿sí? En estos médicos, en estos 662, que era el 2.2%, reportó haber sufrido alguna vez agresión física proveniente de pacientes y algunos de los familiares. ¿Listo? Sobre todo, y este estudio hacía mucho énfasis en aquellos que atendían urgencias como parte del proceso de agresión. Entonces, definitivamente, y aquí lo vemos, agresiones verbales familiares en el 29.4%, verbales del paciente del 23%, físicas por parte del paciente 1.3% y físicas del familiar 0.9%. O sea que es mucho más común que lo griten a uno y que lo amenacen a que lo agredan. Sin embargo, el fenómeno de agresión ya es un escalamiento del conflicto en ese punto. Entonces, no solamente es en Latinoamérica, en Colombia, sino también se da a nivel del Reino Unido, es decir, estamos hablando de Europa. En Uruguay, en la Jornada Nacional de Residentes Médicos del año 2007, se les hizo una encuesta a los residentes, es decir, a estudiantes ya de posgrado, cómo estaba el proceso de violencia en el trabajo, y el 70% de los residentes reportaron haber sufrido algún tipo de agresión. Fíjense cómo es mucho más alto en personal en entrenamiento, y eso lo vamos a ver en la tipificación. Las personas que están en entrenamiento son más vulnerables, y eso se traduce en falta por ejemplo, de familiares que le han hecho tirones, por ejemplo, les jalan el cabello, los insultan, los empujan, golpes, puños o puntapiés. Eso era lo que estaban reportando nuestros residentes de las diferentes especialidades en Uruguay. Esto es obviamente Latinoamérica. Pero no solamente es un fenómeno que atañe o que tiene que ver con los médicos, para nada. También en este caso, este es un sindicato de enfermería, reporta que el 80% de las enfermeras han sufrido alguna agresión, y se pronuncian generando una campaña
que es una forma importante e interesante de mirarlo, donde dice que nada justifica una agresión y paren las agresiones. Y fíjense que esta agresión que está siendo mostrada ahí es de tipo verbal. Esto estuvo o aparece en el sitio web que les dejo allí para que lo miren, se llama Enfermeras Agredidas, y van a encontrar que es mucho más profundo y muchísimo más activo este tema en enfermería, no solamente de la agresión, que fíjense que es mucho más alta que en médicos, sino el hecho también de ser mujer colabora a tener una mayor vulnerabilidad. Y esto que les estoy diciendo ya va un poquito perfilando lo que les voy a contar más adelante de otros estudios que muestran cómo el tema de género y de discriminación también aparece allí. Otro estudio, por ejemplo, dice que las agresiones a enfermeras se incrementaron durante el COVID en un 12.5%. Y esto es de una revista científica, es de Gaceta Médica. Y habla de un incremento, o sea, de un aumento. Y esto nos está llamando a la reflexión en cuanto que el COVID, digamos que ha disparado, pero no necesariamente es la razón de todo lo que está pasando. Este es un fenómeno que ya se venía presentando. ¿Qué tan frecuente es el tema? Y aquí traigo una estadística del Departamento de Salud de los Estados Unidos, es el US Department of Labor, y el Buró Laboral de Estadísticas. O sea, esto es un tema un poquito más digamos, del norte de nuestro continente. Y allí, por ejemplo, hace un estudio de los años 1996 al 2000, donde habla de 69 homicidios en los servicios de salud. O sea, esto ya pasó y escaló un poco lo que estábamos hablando. Ya no son puños, patadas, sino muertes. Y obviamente esto tiene que ver, y de hecho lo vamos a ver más adelante, con el hecho de la disposición de armas. Ellos tienen una disposición de armas, digamos que mucho más abierta que la nuestra. Yo no sé qué tanto tengan más armas que nosotros, no. Los hospitales y los centros de atención ambulatoria y los servicios de residencias sociales fueron víctimas de este tipo de agresiones, y empieza a mirar. Entonces miren cómo la gráfica nos muestra la incidencia por cada 10.000 trabajadores de tiempo completo en el sector privado, luego en los servicios de salud, luego en los servicios sociales y en el personal de enfermería y de cuidado de las personas. ¿Y qué nos dice? Que en los asistentes sociales, digamos que fue muy alto en general, y lo que compara este estudio es que el sector salud tuvo una presencia de violencia de 9.3 por cada 10.000 trabajadores. Eso quiere decir que cada 10.000 trabajadores están siendo agredidos 9, que es una cifra muy alta, sobre todo comparado con el resto de industrias. Entonces, se fueron a mirar el resto de industrias. ¿Qué pasa en el resto de industrias? ¿Será que la violencia es igual? Y la comparación del Buró de Trabajo de Estados Unidos mostraba que el resto de sectores, comparativamente y en promedio, tenían 2 agresiones por cada 10.000. Es decir, estamos hablando de que el fenómeno del sector salud puede estar 4 hasta 5 veces casi por encima del resto de sectores. O sea que son especialmente vulnerables como sector. Muy bien. Habla, por ejemplo, que los asistentes sociales tuvieron una incidencia de 15 por cada 100.000, 10.000, o sea que es mucho más alta que en general el resto. Y los servicios de atención terciaria, es decir, los hospitales, las clínicas que tienen un más nivel, tuvieron un índice de 25 por cada 10.000. Lo cual nos muestra que efectivamente este es un fenómeno que vale la pena entrar a revisar y mirar qué podemos hacer, no solamente desde el punto de vista de trabajo, sino desde el punto de vista de estadística, porque al mostrar un problema de esta manera nos permite entrar a reflexionar mejor como país y como sociedad. Muy bien. ¿Quiénes son los agresores? ¿Cómo se tipifican los agresores? Pareciera ser muy fácil y pareciera ser simplemente que con esto podemos entrar a mirarlo. Sin embargo, miren cómo las cifras en general, y luego de revisar varios estudios, sobre todo los de OIT, habla de que la mayoría, por ejemplo, los familiares fueron gran parte de los agresores, los pacientes fueron agresores. Y me llamó muchísimo la atención porque adicionalmente hay una confusión frente al tema, porque después mezcla los gritos y los insultos como la mayor causa o la forma en que se expresa esa agresión por parte de pacientes y familiares. ¿Cuáles son las causas de la violencia laboral? Es decir, si nos vamos a mirar qué la genera, ¿qué podemos revisar? Entonces, en este caso, hay muchas dinámicas que vale la pena mirar. Primero, hay una negativa por parte de la sociedad
para mirar que la muerte es un proceso ineludible del ciclo de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas se tienen que morir y que finalmente nosotros no hemos logrado vencer de ninguna forma la muerte. Es una forma muy idealista la de ver que los médicos nos enfrentamos a la muerte y la vencemos. Pues miren, con todo lo que hemos progresado, hay que aceptar que esa es una parte de nuestro ciclo y que tenemos que morir. Eso no lo aceptan la mayoría de familiares y eso hace que en general la sociedad tenga reprimido ese proceso y lo exprese en forma de violencia. También hay expectativas desmesuradas y poco realistas, y yo creo que lo vimos con una dicotomía en el término de la generación de la vacuna. Todo el mundo esperaba que esto se comportara como Dustin Hoffman, que en 48 o 72 horas resultó con una vacuna que salvó el mundo, y eso no era posible. De hecho, tan dicotómico fue el tema que cuando salió en pocos meses, porque ya se venía experimentando con el tema, entonces también se dijo, no, es que esto es una vacuna que es improvisada, y la gente termina teniendo estas posiciones en las cuales unos quieren vacunarse y otros no. Igualmente pasa con las expectativas frente al personal de salud, sobre todo cuando se deforman con las películas donde muestran una serie de procesos bien complejos sobre el tema y que no son tan fáciles de procesar en este término de expectativas, porque son poco realistas, o sea, están pensando en que en salud se puede hacer muchas cosas que nosotros sabemos que a veces no son posibles. La falta de aceptación por parte de los pacientes y de las familias de los riesgos inherentes a cualquier procedimiento invasivo. Es que cuando entramos, dormimos a un paciente y se le somete a un procedimiento cualquiera que él sea, existen unos riesgos. ¿Cuál es el punto? Que como sector salud logremos explicarlos. Por eso está el consentimiento informado, donde les decimos cuáles son los riesgos inherentes. Una simple punción para tomar una muestra de sangre puede generar eventos adversos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que explicárselos a los pacientes. Entonces recuerden, comunicación con realidad. Los enfermos psiquiátricos o los adictos a las drogas y el alcohol son causas de las agresiones y lo sabemos cuando estamos en los servicios de urgencias, sabemos que esos pacientes son especialmente agresivos. Y los familiares que los acompañan y la gente que está alrededor, porque a veces son fruto de violencia y después llegan a rematarlos en el hospital o en la clínica en el que fueron atendidos. Entonces también eso genera procesos de violencia contra el personal de salud que simplemente los está atendiendo. Y hay una pregunta que yo siempre me he hecho y es que cuando una persona es agredida afuera, con un balazo, con una herida por arma de cortopunzante, llega a tratar de ser atendido desde acá, pero pues obviamente si tiene una perforación del pericardio, una perforación cardíaca, a veces no alcanzan a llegar y la culpa no termina siendo el que le propinó la puñalada o la herida con arma de fuego, sino el personal médico que lo atendió. Fíjense cómo se cambia ese proceso y esto genera violencia porque finalmente es ese punto de las expectativas. Las situaciones de angustia por parte del agresor o una falta de información sobre una situación familiar grave. Es que no explican. Fíjense cómo es la dinámica hoy en día, cómo era antes y cómo es hoy en día de la visita en unidades de cuidado intensivo. Entonces se sale solamente 1 o 2 horas porque pues obviamente hay que trabajar, no solamente hay que informar, pero hay que informar de manera adecuada. Situaciones en las cuales el agresor ve frustradas sus expectativas de alcanzar un beneficio. Y en esto es clave, por ejemplo, los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, frente a, por ejemplo, el hecho de que el paciente llegue exigiendo la receta o el examen o las autorizaciones o una certificación o la incapacidad. Y fíjense cómo eso se vuelve un motivo de violencia porque está pensando que tiene un derecho consolidado y que yo tengo que ser el ejecutor de ese derecho. Y eso genera grandes problemas. Este es un estudio de una entidad médica que se llama Noble y que hace un estudio sobre el proceso. La sobrecarga laboral de los médicos también genera procesos de violencia. El número excesivo de pacientes, porque si usted tiene demasiados pacientes que atender, también va a tener mucha gente afuera con expectativas de que sean atendidos. La falta de tiempo, ¿no es cierto?, que no nos permite establecer una relación o terminar de examinar al paciente. Y uno lo ve en las quejas de los pacientes que le dicen, mire, es que yo fui donde tal doctor o donde tal profesional y no me examinó, no tuvo tiempo de mirarme siquiera la cara. A veces es un proceso del médico, claro que tenemos que mirar temas de burnout, pero también es proceso es tema del proceso que se está viviendo en el sector salud. La despersonalización del acto médico y, obvio, muy importante, el deterioro de la relación médico-paciente, que es supremamente importante. Y fíjense que aquí en este estudio habla de un tema de falta de elección profesional. La
digamos que lo dejé yo, pero es un tema más del tema del trabajador de salud que tiene que trabajar en múltiples sitios. Eso hace que, digamos, haya un proceso de cansancio también y de burnout, sobre todo, no solamente en los médicos, en las enfermeras, en los enfermeros, enfermeros y enfermeras auxiliares. Es bastante grande este proceso de desgaste. Las demoras en la atención urgente en los servicios. Entonces dice, sí, yo llegué ayer a una urgencia, yo tenía una gripa, para usted era urgente, pero el tema del triage, y obviamente un triage atendido de una gripa en un hospital de cuarto nivel, pues tiene un proceso de atención que las personas no entienden porque para ellos sigue siendo muy importante. O sea, mi gripa es muy importante, no será la puñalada, no será la apendicitis, pero es muy importante. Y me dejan 3 y 4 horas. Entonces, claro, cuando yo lo voy a atender a las 3 y 4 horas, tengo un paciente totalmente salido de los chiros que va a estar proclive a la violencia. El retraso en los plazos para los estudios complementarios, que además de eso no entendemos, que son muy parecidos a Europa, porque dicen, no, es que a mí si estuviera en Inglaterra, muy seguramente no me demorarían tanto el TAC. Resulta que allá lo demoran, lo que pasa es que también lo informan muy bien. O las cirugías y los procedimientos, sobre todo en esta época, que han estado cerrados. La falta de infraestructura, la falta de insumos, el tener que pedirle, mire, vaya y compre el suerito, vaya y compre el medicamento para que lo podamos atender. Eso va generando al fondo violencia, problemas de cobertura y factores de tipo económico. Este, por ejemplo, es una gráfica de un estudio que habla sobre la violencia de género en el trabajo y habla ya adentro de esas relaciones. Y no me quería ir tanto a expresiones de violencia adentro del trabajo, sino más bien de afuera. Sin embargo, no puedo dejar de hablar de que existe esta violencia, inclusive entre los mismos trabajadores del sector salud. Entonces, y allí hay que mirar que eso no es tan sencillo como que hubo allí esta violencia, sino que la estuvo generando. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa una vez se ejerce la violencia? Entonces, esta violencia laboral y estas agresiones laborales pueden tener efectos a nivel personal y a nivel de las organizaciones. A nivel personal, obviamente se ve el estrés postraumático, la depresión, el estrés laboral, problemas de afectividad, decepción, ira, ansiedad, miedo, sensación de impotencia, sensación de culpa. Eso es lo que estamos experimentando a nivel personal. Aquí dejo otra tabla de un estudio de salud de los trabajadores, este es español, donde habla cómo se presentan los diferentes tipos de sensaciones frente a las agresiones y comparan hombres contra mujeres y realmente digamos que hay un poco más de expresión en las mujeres como llanto, que no lo vemos tanto en hombres, como problemas digestivos, pero la verdad es que ambos lo experimentan a su manera y son válidas y no solamente son válidas, sino las tenemos que tener en cuenta. Este es un trabajo también, es del mismo trabajo, este es en Maracay, perdón, el anterior en español, este es en Maracay, Venezuela, y en este caso se habla del tipo de violencia, entonces verbal, física, cambios laborales, prohibiciones, aislamiento, rumores, humillaciones, que son muy comunes en nuestro sector, desafortunadamente. En las organizaciones, obviamente que hay aumento de las incapacidades temporales. Allá habla de licencias médicas porque es un artículo español. Disminución en la eficacia laboral. Fíjense que el proceso también se ve afectado. O sea, esto es un ciclo no virtuoso, sino vicioso. Deterioro en la relación con los pacientes, rotación laboral, obviamente que si yo me siento maltratado, pues voy a tratar de cambiar o irme a sitios que sean un poco menos violentos. Aumento del abandono de la profesión también se produce. ¿Cuáles son las medidas de intervención y de prevención? Un poco para ir cerrando este tema que yo sé que a todos nos apasiona. ¿Cómo se maneja esta violencia laboral en el trabajo? Y este documento se los dejo dentro de las referencias, es un movimiento, es un documento de la OIT que está además de eso con la ONU, con la OMS, y que habla de cómo manejar la violencia en el sector salud, cuáles son las directrices. Y habla básicamente de 5 líneas que deben ser manejadas. Uno, es reconocer la violencia. Dos, evaluar el riesgo. Y fíjense que partimos de lo mismo que trabajamos con el resto de riesgos, y es evaluar qué pasa con ese riesgo. Ahorita les doy algunos tips. ¿Cómo se interviene? ¿Cómo se vigila? Y cómo se evalúa posteriormente. Entonces, primero, hay que identificar unas organizaciones en peligro. ¿Cuáles son las organizaciones que probablemente tengan mayor proclividad a ser agredidas? Entonces, instituciones pequeñas, instituciones que están aisladas, que están dotadas de personal escaso. Y aislarse no necesariamente no estar en Leticia o en, qué sé yo, en MeToo.
En Bogotá hay secciones que son aisladas. Si usted va a trabajar en los márgenes de la ciudad o en barrios muy aislados, seguramente ahí estamos hablando de zonas bien aisladas, donde igual usted vive en cualquier parte de la ciudad y tiene que llegar hasta allá y cuando llega puede ser expuesto a esa violencia. Mm, y uno ve inclusive estas novelas como enfermeras que muestran ese tipo de fenómenos, que están dotadas con personal escaso. El personal escaso dentro de la IPS también hace que la organización esté en peligro, donde hay despidos, donde se trabaja con recursos insuficientes, donde hay una cultura de tolerancia y de aceptación de la violencia, donde el estilo de dirección está basado en la intimidación. Ese tipo de señales me orientan a que es una organización que puede estar en peligro. También hay posibles, dentro de los posibles autores que ya habíamos hablado de ellos, es importante mirar que los antecedentes de las personas, historial de comportamiento violento, una infancia difícil, problemas de abuso de drogas, sobre todo, y fíjense que aquí habla del alcohol, que es muy común que lo entendamos como un abuso, digamos, más socialmente aceptado, pero igual es un abuso, enfermedades mentales graves o acceso a armas de fuego. Y recuerdo en este momento algún psiquiatra nuestro en una entidad con la que trabajaba que fue agredido por algún paciente que le mandamos nosotros para calificación. Y efectivamente era un paciente que tenía acceso a armas, era del Estado y tenía armas y de hecho agarraba a disparar dentro del consultorio. Entonces, digamos que eso lo vemos como normal, digamos es una anécdota para contar, pero realmente nos muestra un fenómeno grave. En cuanto a las imágenes que están viendo allí, lo que están diciendo es, miren las señales de aviso, que también es una forma de intervención. Identificar los posibles autores también tiene que ver con las señales de aviso. Entonces están, por ejemplo, las agresiones y la hostilidad que usted le está viendo a la persona, el descontento y la irritación y la frustración, el aumento del tono de voz, el tamaño de las pupilas, la tensión muscular, el sudor y obviamente que aparezcan situaciones tensas. Y esto tiene que ver también con el entorno en el cual se está prestando el servicio. La profesión, obviamente, que habla de todos y habla que es más vulnerable las enfermeras y el personal de ambulancias. Luego, en un rango un poco menos grave, los médicos, el personal auxiliar y el personal técnico. Y en general, todo el personal de salud corre riesgos. Entonces, miren cómo hay como una escala, pero en la punta están las enfermeras y el personal de ambulancias. La vulnerabilidad real o percibida. Entonces, por ejemplo, el hecho de que usted sea parte de una minoría también hace que sea vulnerable. Personas en formación, que era lo que estábamos mirando ahorita, de todas las profesiones médicas que sabemos que se forman en los hospitales y clínicas, son más vulnerables. Primero porque no lo saben manejar. Y vuelve el tema de la edad. Jóvenes, claro, los jóvenes son más vulnerables, tienen menos herramientas para afrontar el fenómeno. Y las mujeres. La experiencia, carecer de experiencia, adoptar posiciones desagradables o irritantes para las personas, y llevar etiquetas con el nombre, como les digo, que tiene esa doble lectura de que a veces sí protege y a veces no. Hay que analizar la información disponible dentro de la evaluación, saber exactamente qué está pasando con este fenómeno. Los que trabajan en contacto con el público, tenemos que identificarlo como situaciones de riesgo especial, los que trabajan solos, los que trabajan con personas necesitadas, los que cada vez tienen que trabajar en estos sitios o entornos más abiertos a la violencia. No hay IPS que estén libres de violencia. Todas lo tienen, pero algunas tienen mayor vulnerabilidad y era lo que analizábamos anteriormente. Hay que aumentar la conciencia en las personas, hay que tener una política explícita y hay que hacer intervenciones en las organizaciones, como por ejemplo mirar las rotaciones de personal, ver cuáles son los horarios en los cuales se produce más violencia y en ese punto reforzar la atención, preparar los turnos para que la gente no se quede sola, preparar las asignaciones de modo que los trabajadores tengan formas de reportar y en cualquier momento de generarlo, generar información. Pero muy importante, eliminar el tabú del silencio, porque ese es otro punto que lo dicen todos los estudios, y es que hay mucho silencio frente al tema. Fomentar reuniones de personal, debates en grupos, trabajo en equipo, formación en equipo. Hay que trabajar con los pacientes y el público y hay que decirles, uno, que ellos tienen derechos, pero que también tienen obligaciones y que también pueden ser sancionados en la medida en que tengan respuestas violentas. Y tenemos que poder educar que si bien es un servicio y si ellos son nuestros clientes, también tienen obligaciones. A los trabajadores que corren riesgos especiales, por ejemplo, tenerles sistemas de alerta o de alarma donde puedan reportar que están siendo agredidos.
tener protocolos, y esto es muy importante, dentro de esta documentación que les dejo, existen algunos protocolos de cómo se debe acometer este fenómeno y cómo se pueden cumplir, que es importante, no dejarlo en letra muerta escrita, sino llevarla a la práctica. Finalmente, el trabajo en equipo, y recuerden que somos variopintos, no tenemos muchas, somos multiétnicos, todo esto de lo que habla la Constitución, y eso hace que tengamos la presencia de múltiples personas de todos los colores y sabores dentro de nuestros trabajadores, y eso hace a veces que seamos agredidos también por esa vulnerabilidad. El entorno físico tiene que regularse, poco ruido, colores que generen descanso, eliminar los malos olores, tener buena iluminación y mejor visibilidad, precisamente para poder vigilar en el diseño del lugar de trabajo, que tenga acceso, que tenga doble salida, que tenga espacio para mover al personal de salud. Las salas de espera deben ser dignas y eso favorece que la gente no sea violenta, y sistemas de alarma y cámaras de vigilancia, y advertir que están siendo grabados. Este, por ejemplo, es un formulario, el de reporte, y lo importante aquí es reportar, crear la cultura del reporte. Muy bien, finalmente les dejo esta imagen, y es que el personal de salud debe tener un trato digno. Todo el personal de salud, desde el portero en adelante, que si ustedes se fijan no era precisamente uno de los más vulnerables. Esta es la bibliografía y espero haber generado en ustedes esa, digamos, no solamente la presentación de cifras, sino la reflexión de qué tan grave puede ser este fenómeno en todas nuestras organizaciones. Finalmente, evaluémonos, Linita. Continuemos pues con el proceso y volvamos a hacer las preguntas para mirar cómo estuvo el tema. Bueno, muchas gracias, doctor. Claro que sí, vamos a realizar entonces el sondeo para ir cerrando. Vamos con la primera pregunta. La violencia laboral es A, riesgo común, B, riesgos laborales, C, riesgo general de todas las anteriores, o E, ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados. 0% riesgo común, 42% riesgos laborales, 8% riesgo general, 47% todas las anteriores y 3% ninguna de las anteriores, Doc. Muy bien, recuerden el tema de, claro, puede ser riesgo común, puede ser riesgo laboral, puede ser riesgo general, pero como dijimos que es violencia laboral, la verdad es que es laboral. Entonces sí puede ser cualquiera de las anteriores porque depende de la causa. Y eso que ustedes han visto ahí es súper clave, y es que las calificaciones de origen de estos eventos dependen precisamente de este enfoque de lo que es la violencia laboral. Y depende de dónde provenga, puede ser o laboral o común. Listo, Linita. Perfecto. Bueno, doctor, vamos con la segunda pregunta. La violencia laboral se puede originar agentes agresores en A, pacientes, B, acompañantes familiares, C, compañeros de todas las anteriores o en ninguno de los anteriores. Seleccionen por favor rápidamente la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. 0% pacientes, 1% acompañantes familiares, 7% compañeros y 92% nos dijo todas las anteriores, Doc. Correcto, esa es la respuesta. Todos los anteriores. Todos pueden ser generadores de agresión a nivel de laboral. Perfecto, y vamos con la tercera y última pregunta. Las consecuencias de la violencia laboral son A, físicas, B, psicológicas, C, rendimiento en la empresa de todas las anteriores o en ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver los resultados. 1% físicas, 3% psicológicas, 4% de rendimiento en la empresa y un 92% nos dijo todas las anteriores, Doc. Correcto, esa es la respuesta a todas las anteriores. Fíjense cómo logramos el objetivo de identificar cuáles son esas consecuencias de la violencia laboral. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido un tema que les haya, digamos, llamado a la reflexión, que es básicamente el tema de lo que pretendíamos con esta charla. Linita, muchas gracias a ti y a todos.
A ti, doctor, muchas gracias por brindarnos este tema tan importante el día de hoy para todos nuestros asistentes. Y bueno, y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.